A los televidentes del programa Tiempo de Despertar, les deseo las más grandes bendiciones del cielo. Ahora dejamos con nosotros inmediatamente al doctor William Soto Santiago, el ángel mensajero del Señor Jesucristo, según Apocalipsis 22:16, donde dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Leemos en Zacarías capítulo 12, versos 10 al 14, donde nos dice Dios por medio del profeta Zacarías, hablando de este tiempo final, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Simei por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Y leemos también en Apocalipsis capítulo 1, verso 7, donde dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema para esta ocasión es el cumplimiento del día de la expiación en el día postrero. Para poder comprender el cumplimiento de la expiación, del día de la expiación en el día postrero, necesitamos comprender lo que es la expiación en medio del pueblo hebreo, para poder comprender así todo el programa divino de la expiación para en el día postrero el pueblo hebreo, que aparece aquí en Zacarías capítulo 12, versos 10 al 14, para el pueblo hebreo poder obtener la expiación en este tiempo final y ser reconciliados con Dios. Necesitamos comprender una cosa muy importante, y es que en y con el pueblo hebreo Dios reflejó en el pueblo de Israel lo que Dios haría con el Israel celestial, porque tenemos la descendencia terrenal de Abraham, que es el pueblo hebreo, y tenemos la descendencia celestial de Abraham, que es la iglesia del Señor Jesucristo, el Israel celestial. Así como el Israel terrenal tiene aquí en la tierra la capital, la ciudad de Jerusalén, el Israel celestial tiene en el cielo la capital, la Jerusalén celestial. Y ahora veamos en el Antiguo Testamento todo esto relacionado al día de la expiación, para que tengamos el cuadro claro de las cosas que ocurrían en el día de la expiación. Dios dio al pueblo hebreo esta fiesta de la expiación, y en el capítulo 23, verso 26 al 32,
encontramos esta fiesta de la expiación. Y dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. ¿Para qué? Para ser reconciliado el pueblo hebreo delante de Dios. Porque cada persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. O sea que era el día en que Dios recibía al pueblo, era reconciliado el pueblo con Dios. Pero vean, tenían que afligirse, o sea, afligirse por haber pecado, arrepentirse de sus pecados, afligidos en el alma, y así Dios aceptaría ese arrepentimiento del corazón de ellos. Y el que no lo hiciera en esa forma sería cortado del pueblo. El que no se afligiera, el que no se arrepintiera de sus pecados, sintiera ese remordimiento, ese arrepentimiento en el corazón. Y ahora, todo esto que Dios muestra para el pueblo hebreo, para Israel terrenal, encontramos que por medio de la expiación que es Cristo muriendo en la cruz del Calvario, así como también Él es el Cordero Pascual y Él es todos los corderos y machos cabríos y becerros que sacrificaban a Dios en el Antiguo Testamento. Él cumplió todos esos sacrificios, un solo hombre. Vean ustedes, en un solo hombre se cumplieron todos esos sacrificios. Y por eso es que Dios dice que no quiere más sacrificios de corderos, ni de becerros, ni de machos cabríos. Y la sangre ya de los animales le es abominación. ¿Por qué? Porque hay un sacrificio perfecto. El sacrificio de Jesucristo nuestro Salvador. El sacrificio de la expiación para la reconciliación de toda persona con Dios. Y ahora vean cómo en Cristo se cumplió la expiación por el pecado. San Pablo, hablándonos de este misterio, veamos lo que nos dice en Hebreos capítulo 2, verso 17. Dice, vamos a leer un poquito antes para que tengamos el cuadro claro. Capítulo 2, verso 9 en adelante dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, o sea, por todos nosotros que vivimos en este tiempo y los que han vivido en el pasado. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos.